Saludos amigos, aquí venimos con una gaita, seguimos homenajeando a Lenín Pulgar, ese excelente compositor del amor con su agrupación Amor y Gaita, y que dejara este tema dentro de tantas canciones hermosas. Dejó esta gaita que, que siempre en algunas reuniones, en algunos momentos, siempre la cantamos, como es La felicidad me llegó de paso, y tiene una introducción. Ta, 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 ta. La felicidad me llegó de paso y paso a preguntar si es que ser feliz es bueno acaso. La felicidad me llegó de paso. Y repite el verso. Coro, ¿no? Y repite. Ok, hay una cosita aquí. Yo aplico cuarta menor. La felicidad originalmente se queda en el sol mayor. Me llegó de paso, me llegó a su paso, ¿ok? A mí me gusta mucho como la felicidad. Colocar ese. Puede ser el mismo sol menor, ok, con una novena. Aquí le estoy colocando una sexta, un acorde muy común que utilizamos en el 4. O el bajo puede ir en el do. Se convertiría como en un do. Como un do. Bueno, tiene una treceava. Tiene una novena. Lo pudiéramos ver así. O si lo hago así sería como una novena, un do 9. Pero este genera como un poquito más de tensión. La felicidad me llegó de paso. Y después normal. Lo vuelvo a hacer. La melodía, ¿ve? Está en el mismo sol. Por eso lo pudiera ver como un do que también tiene el sol. Lo podemos ver como un sol menor. ¿Ok? Y funciona. Y después que termina, vuelve otra vez. Para ir al otro verso. Ya iría al otro verso. ¿Ok? Esta gaita de Lenín Pulgar, La felicidad me llegó de paso en re mayor. ¿Ok? Le agradezco a todas esas personas que se van sumando, que se suscriben, que le dan me gusta a estos videos, que seguimos aportando por el 4, por nuestra música, por la gaita zuliana, por la música llanera. Actualmente quiero retomar un poco esta música oriental que casi no le he hablado, y un poco la música larense también. Hay algunas formas en el Zulia que tampoco la hemos tocado, porque esto es lo más, como decir, como lo más popular, la gaita y la música llanera. Pero quiero tocar también en el próximo video lo que es la música oriental. Ahí hay cosas también muy interesantes, temas que hizo Gualberto con muchas cosas bien interesantes, que lo trataremos en los próximos videos. Le agradezco a todos los que se suman, los que dejan sus comentarios por allí, en las diferentes redes acá, en el Facebook, esta página que tengo de Facebook que se llama Aprende a Tocar el 4. Estamos publicando por allí, estamos publicando en el canal de YouTube, que me buscan como Juber Ulacio. Se escribe Huber con J y B pequeña. Ok, estamos en Instagram, estamos en TikTok también, utilizando todas estas plataformas para llevar este contenido, aportando por el 4 para todas esas personas que están interesadas en aprender estas canciones. Y bueno, les agradezco a todos los que siempre se suman, los que dejan sus comentarios positivos por allí. Y
Por supuesto, nos vemos en el próximo video.